Bien, en este video vamos a ver varios conceptos, todos relacionados con la derivación de funciones vectoriales. Primero vamos a ver la definición, la interpretación geométrica, vamos a ver algunas propiedades, ¿sí? Y después vamos a ver también algunas aplicaciones que tienen que ver con la derivación de funciones vectoriales. Yo les recomiendo, como ya les dije, que para toda la parte de derivación, si quieren demostraciones y demás, lo pueden encontrar en el texto de Rabuffetti. Sí, en la parte del capítulo de permiso, en el capítulo de, sí, en el texto de Rabuffetti, en el capítulo de justamente funciones vectoriales, que es el capítulo, que es el capítulo 9, ¿sí? En la página, por ejemplo, ya en la página 301, ahí ya aparece, acá abajo ya aparece, ¿no?, lo de la derivación, y después aparecen propiedades, y aparecen algunas propiedades demostradas, ¿sí?, y algunas aplicaciones y demás. Ya la parte de versores, que acá dice versores, ¿sí?, versores principales y demás, esta parte ya no, porque esto ya tiene que ver con geometría diferencial, que nosotros se puede incluir en el programa, pero nosotros no lo vamos a ver. Esto se deja especialmente para cuarto año, para geometría, y dentro de geometría, geometría diferencial. Esto con respecto al texto de Rabuffetti, ¿sí? Ahora, con respecto al texto, como les dije, al texto de Larson, cálculo 2 de Larson, que yo se los mandé, ustedes tienen, por ejemplo, ¿sí?, todo lo que es la parte de derivación de funciones, por ejemplo, derivación e integración de funciones vectoriales, en la página 842, ahí lo tienen, ¿sí?, donde acá se les va a definir, ¿no?, lo que es la derivada, van a tener una interpretación geométrica, van a tener un ejemplo muy parecido a este, ¿sí?, van a tener algunas aplicaciones, algunas propiedades, tienen listadas las propiedades, tienen la demostración de una o dos propiedades nada más, después tienen la parte de integración, ¿sí?, y después en el ítem 12.3, página 850, ahí tienen lo de velocidad y aceleración. Y ahí tiene justamente la deducción de que la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad, la derivada que le sigue, la derivada segunda de la posición respecto al tiempo es la aceleración, que sería la derivada primera de la velocidad. ¿Sí? Tienen un ejemplo de un movimiento circular, que es un ejercicio del práctico, pero después también tienen otros ejemplos, ¿sí? Y esto lo tienen muy bien explicado en el texto de Larson, con ejemplos, desarrollos, con gráficos y demás, cosas que Rabuffetti gráficos no tiene, pero este texto sí tiene gráficos, por eso siempre es un texto que lo recomiendo. Larson, como también el de Stewart, pero para ponernos de acuerdo, ¿sí?, les conviene trabajar con el texto de Larson, y para que cualquier otra persona que esté viendo este video, ese texto de Larson, cálculo 2 de Larson, es excelente para todo lo que es la parte de aplicaciones y ejemplos, ¿sí? No así para la parte teórica, todo lo que es demostración, porque tiene demostraciones pero muy pocas. Ahí yo ya recomiendo un libro de cálculo vectorial, ¿sí?, como el de Marsden-Tromba, que es excelente, ya es un libro elevado a nivel matemático, pero es excelente. O un libro intermedio es el de cálculo 2 de Rabuffetti, ¿sí?, donde van a encontrar demostraciones de las propiedades y demás, no tanto así aplicaciones y no tanto así gráficos. El texto de Rabuffetti es un texto viejo, pero es un texto bueno, sigue siendo bueno, es un texto clásico, ¿sí?, donde el análisis 2 o el análisis matemático 2, como uno lo conoce, Rabuffetti lo hace de un modo más clásico, ¿sí?, aunque también hay gente que el cálculo 2 o complementos de cálculo o análisis matemático 2 se lo puede enfocar desde un punto de vista vectorial, como es el texto de cálculo vectorial de Tromba, ¿sí? Bueno, son enfoques distintos, ¿sí? Los enfoques más modernos son enfoques vectoriales. También un texto excelente es el de Pita Ruiz, ¿sí?, cálculo vectorial de Pita Ruiz, que es un libro bien gordo, que es excelente, ¿sí? Y bueno, y para aquel que lo quiera, me manda un correo y yo se los puedo mandar, porque el de Pita Ruiz lo tengo escaneado, y el de Larson, que ya se los envié, lo tengo digitalizado, ¿sí? Es como si fuera el libro, pero en formato digital. Bueno, luego de haber hecho esta introducción, vamos a meternos directamente
con la definición. La definición es la que ustedes conocen, ¿sí? La que ustedes conocen ya de análisis 1, simplemente que ahora llevado a funciones vectoriales, ¿sí? Vamos a tener definición, sea una función f vector que va de un conjunto A contenido igual en los reales en R a la n y t sub 0 un punto perteneciente al dominio de la función. Entonces, tenemos que la derivada primera de la función vectorial f en t0 va a ser igual al límite cuando t tiende a t sub 0 de el cociente cuyo numerador es f vector de t menos f vector en t0, es decir, sería la función vectorial menos la función vectorial evaluada en t0, todo dividido t menos t0. ¿Sí? Esto sería una definición y eso nos va a dar la derivada de la función vectorial en t0 que va a ser un vector. ¿Sí? Va a ser un vector cuyas componentes van a ser escalares, que va a ser justamente el vector derivada de la función vectorial en t0. Podemos usar esta definición o podemos usar esta otra definición, ¿sí? Como límite cuando delta t tiende a 0, ¿se acuerdan que delta t es un incremento en t? Cuando delta t tiende a 0, d sería la función vectorial incrementada menos la función vectorial sin incrementar dividido su incremento, es decir, f vector en t0 más delta t menos f vector en t0 todo sobre delta t, cuando delta t tiende a 0. ¿Sí? Cualquiera de las dos definiciones sirven, ¿sí? Sirven para poder calcular la derivada de una función vectorial en t0. Y después lo podemos hacer para cualquier valor t. Y de esa manera lo que vamos a obtener, en vez de obtener un vector propiamente dicho, cuyas componentes van a ser escalares, vamos a obtener otra función vectorial, que sería la función vectorial derivada, que sería el vector derivado. ¿Sí? Esto ya si lo hacemos para cualquier valor t y no para un t en particular, ¿sí? Ahí lo que vamos a obtener va a ser la derivada propiamente dicha de la función vectorial, que va a ser otra función vectorial. Bueno, esta sería la interpretación geométrica, ¿no? Acá la interpretación geométrica está hecha en R3, en el espacio. ¿Sí? Supongamos que tenemos una curva C cualquiera que viene dada a partir de, va a venir dada a partir de la función vectorial f vector de t, ¿sí? Esta curva, perdón, C viene dada en forma vectorial o en forma paramétrica, como ya hemos dicho, ¿sí? Entonces, tenemos el vector f vector en t0, ¿sí? Que sería el vector posición del punto P0, es decir, el extremo final de este vector es el punto P0 que está sobre la curva, ¿sí? Entonces tenemos acá el vector posición f vector en t0, que es este vector azul. Después tenemos el vector incrementado, f vector en t0 más delta t. Lo que estamos haciendo sería la interpretación de la segunda definición, ¿sí? Tenemos f vector en t0 más delta t, que acá ya hay un incremento, que es este otro vector, ¿sí? Que es este vector violeta, ¿sí? Y después fíjense la diferencia entre el azul y el violeta, que es este vector verde, justamente es el vector incrementado menos el vector sin incrementar, todo en t0. Es decir, f vector en t0 más delta t menos f vector en t0, que es este vector verde que ustedes tienen ahí. Ahora bien, a medida que delta t tiende a 0, fíjense que a medida que delta t se hace cada vez más chiquito, ¿qué significa? Significa que el vector violeta comienza, imagínense como que el vector violeta comienza a moverse, comenzamos a tener vectores así y se va aproximando al vector azul f vector en t0. A medida que delta t tiende a 0, esta diferencia se hace cada vez más pequeña y tiende a 0. Es decir, que este vector verde, ¿sí? Se hace cada vez más pequeño. El vector violeta se acerca al vector azul, eso es lo que estamos diciendo. Y en el límite, justamente en el límite, ¿no? Cuando delta t tiende a 0, justo en el límite, este vector verde, ¿sí? Que se hace cada vez más pequeño, esa diferencia justamente tiende a 0, ¿sí? En el límite nos termina quedando el vector rojo, que es f' en t0, que es justamente la derivada primera, ¿sí? De la función vectorial f vector de t en el instante t igual t0, que sería en este punto P sub 0, que es en el punto de la curva. Que obviamente este vector rojo va a ser tangente a la curva en P sub 0. Repito, este vector derivado, el vector f' en t0, va a ser tangente a la curva en P sub 0, ¿sí? Que va a ser justamente el vector límite.
Cuando hagamos este límite me va a dar un nuevo vector que va a ser justamente el vector tangente, que es el vector límite, que es el vector derivado. Todo esto cuando delta t se hace 0, se hace cada vez más pequeño y el vector violeta tiende a parecerse al vector azul. Y el vector verde, a medida que se hace cada vez más pequeño, el vector verde sí se hace cada vez más pequeño, pero ojo, el vector verde, que es esa diferencia, dividido delta t, ¿sí? Se parece cada vez más al vector o tiende al vector rojo. Yo no estoy diciendo que el vector verde tiende al vector rojo, porque el vector rojo surge de este cociente, ¿eh? Ojo, el vector verde es el numerador de este cociente, simplemente que cuando a este vector verde, que es la diferencia de estos dos vectores, yo lo divido por delta t y delta t se hace cada vez más pequeño, el vector que queda tiende en el límite al vector rojo, que va a ser justamente tangente, ese vector rojo va a ser tangente a la curva C en el punto P sub 0. Esta sería más o menos la interpretación geométrica que podemos encontrar, ¿sí? Con respecto a la derivada, ¿sí? Con respecto a la derivada. Bien, acá lo que vemos es, ven, f' en t0, f' vector, ahí nos faltó la flecha, ¿sí? Tenemos f' vector en t0 como el vector tangente a la curva C en el punto P sub 0. Esa sería la interpretación geométrica. Esto para R3. Ya para R4 no hay interpretación geométrica, pero podemos encontrar el vector tangente. Y para R2 sería más o menos lo mismo, pero en el plano, ¿sí? Imagínense que el eje X no estuviera y sería, este fuera el eje X y este fuera el eje Y, ya sería para una curva en el plano, ¿sí? No habría diferencia en la interpretación geométrica. Bien, a la hora de calcular la derivada, tenemos acá un teorema. Este teorema lo tienen demostrado en el texto de Raufetti y también lo tienen demostrado en el texto de Larson, ¿sí? Dice que si tenemos una función vectorial f que va de un conjunto A contenido igual en los reales en R a la n, tal que la función vectorial f vector de t es el vector f1 de t, f2 de t, puntos suspensivos, f sub n de t, como vemos, acá tenemos escrita la función vectorial, ¿sí? Entonces dice, ¿sí? Si cada una de las funciones componentes son derivables en t, si cada una de las componentes son derivables para todo t extraído del conjunto A, ¿sí? Si f1 de t, f2 de t, f sub 3 de t, f sub n de t, son todas funciones derivables para todo t perteneciente al conjunto A, que es el dominio, ¿sí? Entonces, la derivada primera de la función vectorial, ¿sí? f' vector de t, va a ser justamente un vector donde las componentes van a ser las derivadas de cada una de esas componentes. Es decir, vamos a tener f1' de t, f2' de t, f3' de t, puntos suspensivos, f sub n' de t. Entonces, a la hora de derivar una función vectorial, simplemente es una nueva función vectorial cuyas componentes son las derivadas de las componentes homólogas, por decirlo de alguna manera. Homólogas porque la derivada de f1 de t va a ser f1' de t, la derivada de f2 de t va a ser f2' de t, por eso que son las derivadas de las componentes homólogas. Simplemente se deriva componente a componente, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo que cuando uno ve límite, ¿sí? Si alguna de las componentes, por ejemplo, para un cierto valor t0, una de las componentes no es derivable en ese t0, directamente no existe toda la derivada de la función f vector de t en ese t0, ¿sí? Así que acá hay que tener mucho cuidado, igual que el concepto de límite. A la hora de calcular un límite, ¿se acuerdan? Si una de las componentes carece de límite en un t0, directamente toda la función vectorial carece de límite en ese t0, ¿sí? Bueno, con la derivada pasa lo mismo porque la derivada, como vemos, es un límite. Por eso yo empecé diciendo que si todas las componentes son derivables para todo t perteneciente al dominio, entonces yo puedo afirmar esto. Por eso que, como hipótesis, tengo que saber que todas las componentes son derivables para todo t extraído de este dominio. Que se acuerdan que el dominio de esta función vectorial, ¿cómo se obtenía? Como la intersección de los dominios de todas las componentes. De ahí salía el dominio de toda la función vectorial. Bien, a partir de esto, a partir del concepto de derivación, a partir de la derivada de una función vectorial,
¿Sí? Fíjense, si ustedes observan acá la gráfica, fíjense que dijimos que este vector rojo es el vector tangente a la curva C en el punto P0. ¿Qué significa entonces también? Que por este vector rojo, va a pasar una recta, que es la recta tangente a la curva en el punto P0. Donde ese vector rojo va a ser un vector director. Y se acuerdan de álgebra vectorial, ¿sí? O de geometría, ¿sí? Vectorial, que teniendo un punto, en este caso P sub 0, que es el extremo final del vector posición, ¿sí? Porque f vector de t0 es lo que se llama vector posición, ¿sí? Del punto P sub 0. Decíamos, teniendo un punto P sub 0 o teniendo el vector posición y teniendo el vector derivado, ya con estos dos elementos podemos encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva, ¿sí? Que pase por P sub 0, cuyo vector director sea justamente f' vector en t0. Teniendo esos dos elementos, el punto y el vector tangente, ¿sí? Ya con eso podemos armar la ecuación de la recta tangente a la curva, ya sea en el plano o en el espacio, ¿sí? Bueno, acá lo que tenemos justamente es eso. Si tenemos el punto P sub 0 de coordenadas x0 y 0z0 perteneciente a la curva C, ¿sí? Y la curva C justamente viene dada en forma vectorial como f vector de t, f1 de t, f2 de t, f3 de t, donde a la primera componente la podemos llamar x, a la segunda componente y a la tercera componente z. Es decir, que la x está en función de t, la y está en función de t y la z está en función de t, ¿sí? Entonces, teniendo el punto y teniendo justamente la función vectorial donde su derivada, ya sabemos cómo se calcula la derivada, componente a componente, podemos armar, ¿sí? La ecuación de la recta tangente. Y una forma de armar la ecuación de la recta tangente, ¿se acuerdan? Es utilizando, ¿sí? Las ecuaciones simétricas, ¿sí? Entonces vamos a tener que la recta tangente, R sub t significa recta tangente, barra P sub 0, ¿qué significa? Significa la recta tangente en el punto P sub 0. Algunos por ahí van a poner R sub t entre paréntesis P sub 0. Es lo mismo. Significa que es la ecuación de la recta tangente en el punto P sub 0. Dos puntos, no igual, dos puntos, y se acuerdan cómo eran las ecuaciones simétricas, ¿sí? ¿Se acuerdan que si yo quiero las ecuaciones simétricas de una recta que pasa por un punto y que tiene un vector director, se acuerdan que era x menos x0 sobre la primera componente del vector director, igual a y menos y0 sobre la segunda componente del vector director, igual a z menos z0 sobre la tercera componente del vector director. Bueno, el punto lo tengo acá, x0 y 0z0, que es lo que está escrito en el numerador, y el vector director, justamente f' en t0, es la derivada de esta función vectorial. Va a ser f1' de t, f2' de t, f3' de t. Entonces, esas van a ser las componentes del vector director, que es el vector tangente a la curva en el punto P sub 0. Entonces va a ser las ecuaciones simétricas de la recta tangente en el punto P sub 0, va a ser x menos x0 sobre la derivada primera, ¿sí? De f1 en t sub 0 igual a y menos y sub 0 sobre la derivada primera de la segunda componente f' sub 2 en t sub 0 igual a z menos z0 sobre la derivada primera de la tercera componente, es decir, f' sub 3 en t sub 0. Puede estar escrita de esta manera. Obviamente que acá uno supone que los denominadores son distintos de 0, ¿sí? Porque no podemos dividir por 0. Ahora, si alguno de los denominadores son 0, bueno, hay que acordarse cómo se escribía la ecuación de la recta, ¿sí? Porque no puedo poner dividido 0, ¿sí? Ojo, ¿sí? Supongamos que esta f'2 en t sub 0 me da 0. ¿Cómo vamos a escribir la ecuación de la recta? La ecuación de la recta en ese caso sería como la intersección de dos planos. ¿Y cómo se obtiene la ecuación de esos planos? Y bueno, supongamos que este fuera 0, una ecuación va a ser este cociente igual a este cociente, y ahí tenemos la ecuación de un plano con x y con z, y el otro plano sería el numerador, de donde me da 0 el denominador, el numerador y menos y sub 0 igual a 0. Es decir, y igual a y sub 0, que sería constante. Ahí tenemos las ecuaciones de los dos planos, entonces la recta tangente va a quedar determinada por la intersección de esos dos planos.
Esto de armarlo así no es caprichoso, hay una interpretación geométrica, esto ya se vio a principios de año, si no pueden consultar, por ejemplo, el texto de Álgebra Lineal y Elementos de Geometría de Ana Cossack, que también es un texto que ya lo tienen y el que no me lo puede solicitar, donde ahí se ve justamente estas situaciones, cuando a la hora de armar la ecuación, las ecuaciones simétricas de la recta, si algún denominador vale 0, bueno, entonces hay que escribirlo de otra manera, como intersección de dos planos. Ya no se lo va a poder escribir de esta manera. Recuerden que las ecuaciones simétricas solamente se pueden utilizar cuando los denominadores son distintos de 0. ¿Sí? Entonces acá uno supone que los tres denominadores son distintos de 0. Y si uno vale 0, ya dijimos entonces cómo se arma, ¿sí? La ecuación de la recta tangente. Lo que está escrito abajo simplemente es una cuestión de escritura porque posiblemente la vayan a ver tanto en el texto de Rabuffetti como en algún otro texto o en algún apunte. Van a haber escrito esto. Fíjense que una forma equivalente es poner x menos x0 sobre x punto en p sub 0 igual a y menos y sub 0 sobre y punto en p sub 0 igual a z menos z0 sobre z punto en p sub 0. Bueno, el numerador es el mismo. Lo que cambia es el denominador. Fíjense que se acuerdan que la primera componente la llamamos x. Entonces, en vez de escribir la derivada primera de f sub 1 en t sub 0, en vez de poner la derivada primera de f de 1 en t sub 0, se suele escribir x con un punto arriba. El punto arriba de la letra, arriba de la x, de la y, de la z, el punto significa derivada primera. En vez de poner una apóstrofe, ¿sí? En vez de poner una apóstrofe que sería derivada primera, se le pone un punto. Esa es una notación que se suele usar mucho en física, ¿sí? Los físicos, en vez de, para diferenciarse de los matemáticos, ¿no? Locura de los científicos, ¿sí? En vez de poner una apóstrofe, suelen poner un punto. Un punto significa derivada primera. Si tiene 2 puntos, significa derivada segunda. Si tiene 3 puntos, significa derivada tercera, ¿sí? Y ahí ya termina, ¿no? Porque tampoco voy a poner 20 puntitos para indicar la derivada de orden 20. No. Pero hasta 3 puntitos se admite esa notación. Entonces, un punto arriba significa una derivada, 2 puntos derivada segunda, 3 puntos derivada tercera. Es la notación que se suele usar. Entonces, en vez de poner derivada primera, como justamente esto me representa x, se pone x punto. Sería la derivada de x. Como x dijimos que está en función de t, sería la derivada de f1 de t, obviamente, ¿no? Entonces sería la derivada de f1 de t, evaluada en ¿dónde? En p sub 0, evaluada en este punto, es lo que está escrito ahí. Eso es lo que significa esto. Es decir, esto que está acá es lo que está escrito ahí arriba. Esto que está acá es lo que está escrito ahí arriba, y esto que está acá es lo que está escrito ahí arriba. Simplemente que es otra notación, nada más, ¿eh? Es una cuestión de notación. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Cómo se obtienen las ecuaciones simétricas de la recta tangente a la curva en el punto P sub 0, donde obviamente el vector tangente, el vector derivado, es un vector director de esa recta, porque se acuerdan que una recta tangente puede tener infinitos vectores directores. Con tener uno solo, con conocer uno solo, como es en este caso, con conocer uno solo y el punto de tangencia, me alcanza para poder armar, ¿sí? ¿Sí? la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto. Bien, ¿qué propiedades tenemos nosotros? ¿Sí? Bueno, muchas de las propiedades, o todas las propiedades, salvo por ahí la séptima, pero digo, todas las propiedades son propiedades que ustedes ya conocen de análisis, simplemente que ahora están llevadas a las funciones vectoriales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sean f vector y g vector derivables en t perteneciente al dominio, a la intersección de los dominios de ambas, ¿no? Obviamente, repito, sea f vector y g vector derivable en todo t perteneciente a la intersección de los dominios de ambas, ¿sí? Supongamos una función w, una función real. W es una función, w de t, es una función real, no es una función vectorial. Uno se da cuenta porque tiene una flecha arriba y w no tiene flecha arriba, así que w es una función es una función real o escalar, si se quiere, común y corriente. Y k una constante real cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, la primera propiedad que me dice que la derivada del producto de una constante por una función vectorial, eso es igual a la constante por la derivada de la función vectorial. Es decir que
a la hora de derivar una función que está multiplicada por una constante, la constante la podemos sacar de la derivación y solamente derivar la función, ¿sí? Eso es lo que dice la propiedad 1, que la derivada de una constante por una función vectorial es igual a la constante por la derivada de la función vectorial, ¿sí? Eso es lo que plantea la propiedad 1. Bueno, la propiedad 2 establece que la derivada de una suma o una resta de dos funciones vectoriales es igual a la suma o resta de las derivadas de cada una. Es decir, que la derivación para las funciones vectoriales es distributiva respecto de la suma, ¿sí? y de la resta, ¿sí? Bien, la propiedad 3. La propiedad 3 que establece que la derivada del producto, miren que este es el producto ordinario entre una función escalar w de t y una función vectorial f vector de t. Bueno, acá también es la derivada de un producto que ustedes también ya la conocen de análisis, ¿sí? La derivada del producto entre una función escalar w de t y una función vectorial f vector de t va a ser igual a la derivada del primero, la derivada de w de t, por el segundo sin derivar, por f vector de t, más el primero sin derivar, w de t, por la derivada del segundo, f vector prima de t, ¿sí? Entonces, ¿ven? Tenemos la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, lo que ustedes ya conocen. Después la propiedad 4 y la propiedad 5 también son iguales, simplemente que la propiedad 4 me habla de la derivada del producto escalar. Ve que acá está exagerado el punto porque es el producto escalar entre estas dos funciones. ¿Qué me dice? Lo mismo que la 3. Me dice que la derivada del producto escalar de dos funciones vectoriales es igual a la derivada del primero por escalarmente el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por escalarmente la derivada del segundo. Eso es lo que me dice la propiedad 4. Y la propiedad 5 es exactamente la misma que la 4 y que la 3, pero ahora para el producto vectorial, ¿sí? La derivada del producto vectorial de dos funciones vectoriales va a ser igual a la derivada del primero por vectorialmente el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por vectorialmente la derivada del segundo, ¿sí? Así que la propiedad 3, 4 y 5 podemos decir que son semejantes, simplemente que en la 3 tenemos el producto de una función escalar por una función vectorial, en la 4 tenemos el producto escalar de dos funciones vectoriales, y en la 5 tenemos el producto vectorial de dos funciones vectoriales. Pero después, lo que dice en el miembro derecho son semejantes, ¿sí? Después, la propiedad 6 es lo que se conoce como regla de la cadena, ¿sí? La derivada, fíjense, de una función de función. Acá tenemos f vector de w de t. W de t dijimos que es una función escalar y f vector es una función vectorial, ¿sí? Así, acá lo que tenemos es una función de función. La de adentro es escalar, la de afuera es vectorial. Entonces, la derivada de esta función va a ser la derivada de la función que está más afuera, es decir, la derivada de la función vectorial, f vector, fíjense, f vector prima de w de t, por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de la función escalar, w' de t. Lo mismo que se conoce de análisis 1, sería la derivada de la que está más afuera por la derivada de la que está más adentro. Simplemente que acá hay que tener presente que la función que está más afuera es la que es una función vectorial y la que está más adentro es una función escalar, ¿sí? Pero después la propiedad es semejante a la que ustedes ya conocen. Y la propiedad 7 lo que establece es que si el producto escalar de una función vectorial con ella misma me da constante, es decir, si yo a la hora de multiplicar una función vectorial con ella misma, multiplicarla escalarmente obviamente, ¿no? A la hora de multiplicar una función vectorial con ella misma escalarmente, el producto me da una constante, entonces me dice que el producto escalar de esa función vectorial por su vector derivado, es decir, el producto escalar de esa función vectorial por su derivada primera es igual a 0. Esta es una propiedad que la tienen demostrada tanto en el texto de Raufetti como en el texto de Larson. Y la propiedad 7 ya vamos a verlo, no lo vamos a ver acá en el pizarrón, sí lo van a ver después escrito en un ejercicio que yo les voy a mandar resuelto, que es del práctico, que tiene que ver con movimiento circular. La propiedad 7 es muy buena para demostrar, por ejemplo, que en un movimiento circular, si la curva C fuera una circunferencia y el vector azul es el vector posición de una partícula que se está moviendo de manera circular y el vector rojo es
justamente me va a representar el vector velocidad, porque es la derivada primera de la posición respecto al tiempo, resulta que entre los dos, entre el vector posición y el vector velocidad, va a haber un ángulo de 90 grados. Significa que son perpendiculares. Cosa que es cierto, porque acordémonos del producto escalar y de geometría. Si el producto, olvídense de que sea la derivada uno del otro, si el producto escalar de dos vectores es nulo, es porque geométricamente entre ellos son perpendiculares. ¿Y qué es lo que estamos diciendo acá? Que si f vector de t me representa la posición de una partícula con respecto al tiempo, ¿sí? Y f' de t, f' vector de t me representa la velocidad de dicha partícula con respecto al tiempo, si yo las multiplico escalarmente y me da 0, significa que ambos vectores son perpendiculares. Y eso solamente sucede cuando la partícula se está moviendo sobre una circunferencia. ¿Sí? Eso sucede cuando la partícula se está moviendo sobre una circunferencia. Y todo esto porque justamente sabemos de antemano como antecedente que el producto escalar de esa posición con ella misma me da una constante. Esto lo vamos a ver, repito, lo vamos a ver bien con ese ejemplo, ejercicio del práctico, pero además en el texto de Larson tienen un movimiento circular donde justamente se habla de todo esto que yo estoy diciendo, de que la posición es perpendicular respecto a la velocidad, ¿sí? Que si hacemos la derivada que le sigue, como vamos a ver ahora, me da la aceleración, y la aceleración tiene la misma dirección, la aceleración para un movimiento circular, estoy diciendo, la aceleración tiene la misma dirección que el vector posición, y en el caso de un movimiento circular la aceleración apunta hacia el centro de la trayectoria, es decir, hacia el centro de la circunferencia, es lo que se llama una aceleración centrípeta, ¿sí? Bueno, tiene que ver con conceptos físicos, obviamente, pero también eso se lo interpreta o tiene una interpretación geométrica. Bueno, justamente relacionado con eso, acá tampoco me voy a poner a hacer la deducción, ¿sí? Pero como en el texto de Larson, como les dije, en el capítulo de velocidad y aceleración, tienen toda una introducción teórica y ahí se ve bien por qué, dada la posición, fíjense que acá vamos a cambiar la notación porque también la notación moderna para la posición de una partícula con respecto al tiempo suele escribirse con r de t y no con f de t. No importa cómo lo llamemos, r vector de t, f vector de t, mientras que sepamos de qué estamos hablando, ¿sí? No importa cómo lo escribamos. Pero yo acá lo escribí con la notación que suelen aparecer, ¿sí? En los textos modernos como Larson, Stewart o en los textos de física también, ¿sí? Entonces, al vector posición, ¿sí? Se lo va a escribir como r vector de t igual, bueno, esto sería para una trayectoria en el espacio, ¿sí? Para una curva en el espacio. F1 de t, F2 de t, F3 de t, porque ya si tiene más de 3 componentes ya no se puede representar la trayectoria, ¿sí? 2 componentes serían el plano, 3 componentes en el espacio, ¿sí? Entonces, este vector lo que me representa es el vector posición, ¿sí? Es el vector posición de una curva cualquiera en el espacio. Donde acá sí el parámetro t me va a representar tiempo. Acá sí t, que es un número real positivo, pues si estamos hablando de tiempo va a ser mayor que 0 o mayor o igual que 0, ¿sí? Acá t, el parámetro t me representa tiempo, ¿sí? Si t vale 0, si t vale 0, bueno, va a ser la posición inicial o la posición en el instante 0. No tiene que por qué ser 0, porque por ejemplo yo esto lo puedo empezar a estudiar a partir de, al cabo de 5 segundos. Es decir que el cuerpo ya venía, la partícula ya venía moviéndose, y al cabo de 5 segundos, a partir de ahí en adelante quiero estudiar el movimiento. Entonces mi posición inicial va a ser justamente r vector en t igual 5. Eso va a depender del problema que a mí me den, va a depender de los datos que a mí me den, ¿sí? ¿Cuál va a ser el vector posición inicial? ¿O a qué voy a tomar yo como posición inicial? Repito, por lo general es cuando t vale 0, que es cuando comienza a correr el tiempo, ¿no? En el instante 0, pero no tiene que por qué ser en el instante 0. Yo puedo estudiar un fenómeno a partir de un cierto tiempo, no tiene que por qué ser en el instante t igual 0, sino al cabo de 10 horas, a partir de ahí en adelante, yo quiero estudiar un determinado fenómeno. Entonces, para mí, el instante inicial va a ser justamente esas 10 horas, ¿sí? Para t igual 10 horas, si estamos trabajando en horas, si el tiempo está dado en horas. El tiempo puede estar dado en horas, minutos, segundos, días, meses. Por lo general, en las aplicaciones,
el tiempo suele estar dado en segundos, pero no tiene que por qué estar dado en segundos, lo aclaro. Pero en las aplicaciones, lo van a ver en el texto de Larson, por lo general el tiempo está dado en segundos. Entonces, R vector de t me va a representar la posición respecto al tiempo. La derivada primera, ven acá, la derivada primera de la posición respecto al tiempo, llamada v vector de t, justamente v corta, porque me representa la velocidad, ¿sí? Va a representar el vector velocidad con respecto al tiempo, que no es otra cosa que la derivada de cada una de las componentes, f'1 de t, f'2 de t, f'3 de t. Es decir, la derivada primera de la posición respecto al tiempo, que va a ser la velocidad, me va a representar justamente el vector velocidad, ¿sí? Que como vemos es un vector. Después, si a la derivada primera de la posición respecto al tiempo o a la velocidad la volvemos a derivar, es decir, ahora tenemos la derivada segunda de la posición respecto al tiempo, o equivalentemente la derivada primera de la velocidad respecto al tiempo, eso lo que va a representar es la aceleración respecto al tiempo, que es otro vector, ¿sí? Y acá tenemos de vuelta fíjense, sería la derivada primera de esto que tenemos acá, por lo tanto me va a dar la derivada segunda de f1 respecto de t. La derivada de esto respecto de t me va a dar la derivada segunda 2 de t, y la derivada de esto respecto de t me va a dar la derivada segunda de f3 de t. ¿Sí? Entonces, tenemos el vector posición, tenemos el vector velocidad, que son las derivadas primeras, y el vector aceleración, que son las derivadas segundas. ¿Sí? Obviamente que para que exista el vector velocidad y exista el vector aceleración, tienen que existir todas estas derivadas, ¿no? Si no, no. Si no, no podemos hallar el vector velocidad o el vector aceleración. Ahora bien, entonces, como decíamos, dada una partícula que se mueve sobre una curva, esa curva va a venir dada por ese vector posición. Su derivada primera en cualquier instante t nos va a dar su velocidad. Su derivada segunda, ¿sí? O la derivada primera de la velocidad nos va a dar la aceleración en cualquier instante t. Y en particular la norma de la velocidad, fíjense, la norma del vector velocidad, es decir, la norma de la derivada primera de la posición respecto al tiempo, es decir, la norma de este vector, que es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿sí? Acá lo que me está faltando, fíjense, fue el prima, ¿sí? Porque es la derivada primera de esto. Perdón, es la raíz cuadrada, de las componentes estas al cuadrado. Entonces acá me está faltando el prima, que lo voy a agregar chiquitito por acá, prima, prima y prima, ¿sí? Me faltó agregarle el prima, ¿sí? Entonces, la norma del vector velocidad, es decir, la norma de la derivada primera de la posición respecto al tiempo sería la raíz cuadrada de la derivada primera de f1 de t al cuadrado más la derivada primera de f2 de t al cuadrado más la derivada primera de f3 de t al cuadrado, ¿sí? Son esta derivada al cuadrado, más esta derivada al cuadrado, más esta derivada al cuadrado, todo bajo la raíz cuadrada. Y esto va a representar un número real positivo o nulo, pero un número real, ¿sí? Mayor o igual que 0. Y ese número real se lo llama rapidez, ¿sí? Porque ahora no es lo mismo decir con qué velocidad o con qué rapidez. Cuando yo, por ejemplo, tengo una partícula que se está moviendo sobre esta curva y supongamos que esa partícula, quiero saber en el punto P0 qué es lo que pasa, y me da este vector. Bueno, el vector azul, ¿sí? El R vector en T0 o F vector en T0, lo que me está dando es la posición de la partícula en el instante T0, ¿sí? Bien, en ese instante tiene este vector velocidad. Esto sería la derivada primera de la posición respecto al tiempo. ¿Sí? La derivada primera de la posición respecto al tiempo me está dando la velocidad, que sería este vector. ¿Este vector qué significa? Que la partícula posicionada en P sub 0, ¿sí? Su velocidad apunta en la dirección del vector rojo. Su velocidad apunta en la dirección del vector rojo. Fíjense que va variando la dirección, porque por ejemplo, en este punto el vector velocidad es este. En otro punto el vector velocidad puede ser este. Es decir, que el vector velocidad, a medida que la partícula se va moviendo sobre la curva, el vector velocidad va cambiando de posición. Obviamente va cambiando de dirección. Como dije recién, la partícula posicionada en P sub 0 tiene como vector velocidad este vector justamente. Es decir, en esta dirección. Y
el módulo del vector velocidad, justamente el módulo del vector velocidad es lo que se llama rapidez. Es decir, con qué rapidez la partícula se estaría moviendo justamente en el instante t sub 0. En el caso de un movimiento circular, si la curva C fuera una circunferencia, imagínense que esto fuera parte de una circunferencia. Obviamente que acá entre el vector rojo y el azul no hay 90 grados, pero imagínense que hubiera 90 grados, ¿sí? Imagínense que esto fuera una piedra que yo la ato a un piolín y la empiezo a hacer girar, ¿sí? Y la piedra se está moviendo de manera circular. Imagínense que la piedra se está moviendo de manera circular. Entonces, el piolín sería el vector azul, ¿sí? El vector rojo, que sería perpendicular al vector azul, ¿sí? Sería la velocidad. Si en el instante t0, la piedra se encuentra en esta posición, se encuentra en el punto P0. Imagínense que en ese instante que la piedra se encuentra en el punto P0, y traten de imaginárselo en un momento cuando yo estoy haciendo este movimiento, cortás el piolín, o la piedra se zafa del piolín, justo. En el instante en que la piedra está en el punto P0, la piedra, sí, que se vería moviendo de manera circular, se zafa del piolín. Bueno, ¿qué es lo que sucedería con esa piedra? ¿Cómo se movería esa piedra? Esa piedra se movería en la dirección del vector tangente, que sería el vector rojo. La piedra saldría despedida, es decir, se me viene moviendo así, y justo en ese instante se corta el piolín o zafa del piolín, y la piedra, ¿sí?, no se va a seguir moviendo de manera circular, sino que la piedra se escapa de manera tangente a la trayectoria. La piedra se escapa de manera perpendicular a la trayectoria, porque estamos en un movimiento circular, dijimos. La piedra se escapa en la dirección del vector rojo, es decir, en la dirección del vector tangente, que justamente es la derivada. La piedra se escapa en la dirección de la velocidad. ¿Y con qué rapidez se escapa? Justamente con el módulo de ese vector. Con el módulo de ese vector, que va a ser este número real, me va a decir con qué rapidez se escapa. Entonces, acá no es lo mismo decir, o está mal dicho decir con qué velocidad se escapa, no. Una cosa es con qué velocidad, y cuando hablo de velocidad, hablo del vector velocidad. Es decir, ahí lo que estoy diciendo es en qué dirección se escaparía la piedra en el instante t0, cuando se posiciona en el punto P sub 0 de la curva, ¿sí? La piedra se escapa en esta dirección. ¿Y con qué rapidez se escapa? Y bueno, se va a escapar a tantos metros por segundo, ¿sí? Porque acá recordemos que el vector b de t va a estar dado en, supongamos que la medida fuera en metros y en segundos, en metros por segundos, y la aceleración va a ser en metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Pero eso si estamos trabajando con la norma, si estamos trabajando con la norma de estos vectores. Si la norma de esto, que es la rapidez, va a ser en metros por segundo, ¿sí? Y la norma de la aceleración, que va a ser también un número, va a estar dado en metros por segundo al cuadrado. Estoy hablando de las normas o los módulos de estos vectores. Bueno, esto lo tienen más ejemplificado, esto que yo les estoy diciendo lo tienen mejor ejemplificado en el texto de Larson, donde les muestra un movimiento circular, ¿sí? Y se ve bien que la aceleración apunta hacia el centro de la trayectoria, hacia el centro de esa circunferencia, donde se está moviendo la partícula. Y después también tiene un ejemplo muy interesante que tiene que ver con el movimiento de los planetas, que es un movimiento elíptico, ¿sí? Donde también ahí es muy interesante analizarlo. Bien, esto simplemente como a modo de aplicación, no son las únicas, como yo dije, las derivadas de las funciones vectoriales tienen infinidades de aplicaciones. Esta sería, si se quiere, la más inmediata, ¿no? Aplicarla a fenómenos físicos, a movimientos de partículas, por decirlo de alguna manera. Y para terminar, acá tenemos un pequeño ejemplito nada más, ¿no? Nos dan, fíjense, una función vectorial f que va de los reales a R2, ¿sí? Dada por f vector de t igual a t en i más t cuadrado en j. Así que en vez de estar dada de esta manera, está escrita en forma canónica. Repito, f vector de t igual a t en i más t cuadrado en j. Bueno, si a la primera componente t la llamamos x y a la segunda componente t cuadrado la llamamos y, fíjense que de acá, como t es x e y es t cuadrado, relacionándolas nos queda que y igual a x cuadrado. ¿Qué significa? Que y igual a x cuadrado, la parábola
y igual a x cuadrado, ¿se acuerdan? Es la curva asociada a esta función vectorial. Esta parábola es la curva asociada a esta función vectorial. Bien, nos dan el punto P sub 0 de coordenadas 2, 4, perteneciente a la curva, ¿sí? Y lo que me están pidiendo es hallar, por ejemplo, la recta tangente, ¿sí? La recta tangente a la parábola en este punto, pero trabajándola de manera vectorial, ¿no? Porque si yo la trabajo así de manera explícita, ya sabemos cómo se hace de análisis 1 para encontrar la recta tangente a una curva en un punto. Pero acá nos la están pidiendo en forma vectorial, trabajarla en forma vectorial. Entonces, lo primero que hacemos es obtener la derivada de la función vectorial. La derivada de, es decir, f' de t, la derivada de t respecto de t vale 1, por el versor i es i. La derivada de t al cuadrado es 2t por el versor j, ¿sí? Acá lo que necesitamos, fíjense, lo que necesitamos es el punto P0 ya lo tengo. El punto P sub 0 tiene coordenadas 2, 4. Pero fíjense que acá en la fórmula, fíjense que yo necesito el valor de T0. El valor de T0. Yo el valor de T0 no lo tengo. Me dan el valor de P sub 0. 2 sería X0 y 4 sería Y0. Ahora la pregunta es, ¿para qué valor de T0 se obtiene como X0 2 y como Y0 4? Bueno, muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo porque, fíjense, si la X vale 2 y la Y vale 4, si la X vale 2 y la Y vale 4, ¿para qué valor de T0 la X me da 2 y la Y me da 4? Bueno, es obvio que cuando T0 vale 2, X vale 2, y cuando T0 vale 2, 2 al cuadrado, Y0 me da 4, ¿sí? A partir de esta identidad, que fue la que nosotros hicimos para obtener la curva asociada, ¿sí? Obtenemos que T0 vale 2. Justamente con T0 igual 2 se obtiene justamente el punto P sub 0 de coordenadas X0 igual 2 e Y0 igual 4. Entonces hay veces que el T0 se lo van a dar. Si se lo dan, listo, ya está. Pero cuando no me lo dan y me dan el punto P sub 0, como en este caso me dan las coordenadas de P sub 0, bueno, tenemos que averiguar ese X0, Y0 o Z0 si hubiera una tercera coordenada, ¿sí? Bueno, esos valores, ¿de qué T0 proviene? ¿Sí? Y es un mismo T0 para que me dé esos dos valores o esos tres valores. Bueno, salen de acá cuando ustedes tratan de obtener la curva asociada, ¿sí? Entonces, este valor, repito, T0 igual 2, ¿sí? La pregunta que nos hicimos es, ¿cuánto tiene que valer t para que x0 valga 2 e y0 valga 4? Que es lo que son las coordenadas de P sub 0. Y de acá sale inmediatamente que t0 tiene que valer 2. No hay otra posibilidad. Bien, teniendo el valor de t0 igual 2, ¿sí? Teniendo el valor de t0 igual 2, fíjense, ahora sí, hacemos o calculamos o encontramos la derivada primera de la función vectorial en t0 igual 2. Bueno, en la primera no hay nada que reemplazar porque es una constante, multiplicado por el versor i. Y en la segunda, 2 por 2 nos da 4 por el versor j. Bien, acá lo que tenemos sería el vector derivado, ¿sí? Bueno, y acá ahora armamos, ¿sí? Las ecuaciones simétricas de la recta tangente. De la recta tangente a la parábola en el punto 2, 4. Entonces, la recta tangente en el punto 2, 4 va a ser 2 puntos x menos 2 sobre su derivada primera, que ya dijimos que vale 1, igual a y menos 4 sobre la derivada de la segunda componente. La derivada de la segunda componente, ven, 2t, acá lo tenemos, 2t0, evaluado en 2, vale, esto vale 4. Así que nos queda x menos 2 sobre 1 igual a y menos 4 sobre 4. Acá lo tenemos escrito, ¿ven? Tenemos y menos 4 sobre 4 igual a x menos 2. Y de acá despejamos y. Y la ecuación va a ser y igual 4x menos 4. Pero a ver, ¿hace falta despejarla? No. ¿Sí? Directamente podríamos haber dejado escrito esto, ¿sí? Como ecuaciones simétricas, y menos 4 sobre 4 igual a x menos 2. Y ahí lo dejamos. Ahí tendríamos escritas las ecuaciones simétricas de la recta tangente. Y si no, la podemos despejar, porque como se trata de una curva en el plano, podemos despejar, ¿sí? Y acá tenemos y igual a 4x menos 4. Cosa que esta recta se podría haber obtenido si ustedes lo hacen de manera tradicional, usando lo que ya saben de análisis 1. ¿Sí? Si yo tengo una curva y me dan las coordenadas de un punto y me piden encontrar la recta tangente a la curva en ese punto, ustedes ya saben que es la derivada primera de la función, la evalúan en ese punto y con eso se obtiene la pendiente de la recta tangente. En este caso 4 multiplicado por x
más b. La ecuación de la recta tangente sería de la forma y igual mx más b. Bueno, el valor de m ya lo tenemos, ahora habría que ir en busca del b, ¿sí? Que sale de las coordenadas del punto. Y obviamente van a llegar a lo mismo, a que y es igual a 4x menos 4, ¿sí? Bien, y acá lo que tenemos simplemente es una pequeña representación. Usé una escala distinta para la vertical porque si no, no me entraba en el gráfico, no me entraba en el pizarrón. Fíjense, acá tenemos 0, 1, 2, 3 sobre el eje horizontal X. Y acá tenemos 1, 2, 4, 8 sobre el eje vertical Y. Acá tenemos graficada la parábola, ¿sí? Para 1, 1, para 2, 4, ¿sí? Esto nos lo pedían en el punto P sub 0, ¿sí? El punto P sub 0 es este que está acá. Acá lo voy a volver a marcar. Este es el punto P sub 0, ¿sí? El P sub 0 de coordenadas 2, 4. Fíjense, y acá, ¿qué hacemos? Dibujamos el vector, como dijimos, el vector tangente. F' en 2, porque T0 vale 2, F' en 2 es el vector I más 4J. Entonces, parados en el punto P0, nos movemos I, 1 en I, y 4 en J. Y ahí tenemos el vector verde, que es F' vector de 2. Acá tenemos el vector tangente a la curva, que es una parábola, el vector tangente en el punto P0. Y acá en naranja, no sé si lo alcanzan a ver, yo acá dibujé un pedacito, acá está punteado y acá sigue en naranja, superpuesto al vector tangente, tenemos la gráfica de la recta tangente, ¿sí? En naranja, la gráfica de la recta tangente a la curva en el punto P0, donde justamente este vector es un vector director de la recta tangente. Este vector I más 4J, ¿sí? Es este vector verde, I más 4J, es un vector director de la recta tangente. Y todo esto en el punto P0, que era donde me lo habían pedido, ¿sí? Bien. Simplemente con esto entonces, como siempre digo, esto es una síntesis. Esto ustedes lo complementan con la teoría que tienen del texto de Raufetti y del texto de Larson. Ahí van a encontrar demostraciones en ambos textos, algunas son idénticas, otras no. Van a encontrar por ahí en Raufetti alguna demostración que no está en el Larson. En el Larson van a encontrar un montón de ejemplos gráficos, que eso es lo que muchas veces interesa, que el texto de Raufetti no tiene. Aplicaciones a lo que es velocidad y aceleración, que eso el texto de Raufetti no tiene, ¿sí? Por eso digo que van complementando con ambos textos. Como siempre digo, esto es una síntesis de la parte teórica, ¿sí? Y esto obviamente que lo van a terminar de cerrar con los ejercicios que ustedes tienen en el trabajo práctico. Como siempre digo, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, me la hacen al correo, que no hay ningún problema, que yo se los voy a responder. Ya en el próximo video vamos con integrales de funciones vectoriales, que es muy parecido a esto, ¿ven? Como yo les decía acá, si yo tengo una función vectorial que tiene estas componentes, la derivada simplemente es la derivada de cada una de sus componentes. Bueno, ahora al revés, me dan una función vectorial, ¿sí? Y si yo quiero su integral, va a ser la integral, va a ser otro vector cuyas componentes va a ser la integral de cada una de las componentes. Y acá también vamos a tener integrales definidas o integrales indefinidas. Y eso también me va a servir después para las aplicaciones. ¿Por qué? Y porque fíjense que acá dijimos que dada el vector posición, si yo lo derivo una vez me da la velocidad, si yo lo derivo una vez me da la aceleración. Ahora al revés, si a mí me dan la aceleración de una partícula, si yo lo integro una vez, vamos a obtener la velocidad, el vector velocidad, y si yo lo vuelvo a integrar nuevamente, vamos a obtener la posición, es decir, vamos a obtener la trayectoria de esa partícula, es decir, cómo se está moviendo, por dónde se está moviendo, sabiendo, por ejemplo, la aceleración, que eso sí tiene también muchas aplicaciones en física, porque muchas veces conociendo la velocidad o conociendo la aceleración y algún dato extra, con eso se puede, a través de la integración de funciones vectoriales, se puede obtener la trayectoria, se puede saber cómo se está moviendo esta partícula, ¿sí? Sobre qué curva asociada se está moviendo esta partícula, ¿sí? Para tener una idea global, una idea cabal, ¿no? Del fenómeno que uno está estudiando. Así que, pero eso lo vamos a ver entonces en el próximo video. Para la parte de integración de funciones vectoriales, solamente se remiten al texto de Larson, ya que el texto de Raufetti no tiene integración, ¿sí? De funciones vectoriales. Así que ahí sí se van a remitir solamente al texto de Larson o de Stewart, pero como ya dijimos, los dos son prácticamente iguales. Así que bueno, espero que esta explicación les haya servido, espero que haya sido útil. Que se haya entendido todo lo que fuimos viendo,
Y como siempre, esto va a ir saliendo con la práctica, ¿sí? Ahí van a ir adquiriendo todos estos nuevos conceptos que van apareciendo. Así que nos vemos entonces en el próximo video. Hasta luego.